esta es una teórica que habla sobre continuidad y discontinuidad, pensada para analizar las superficies espaciales en el campo del diseño industrial. Vamos a tener algunas consideraciones preliminares que están relacionadas con las variables sensibles de la forma. Ya vimos por el texto de Fornari, que habla de las funciones de la forma, que la forma tiene varias maneras de analizarse. Se puede analizar la textura, se puede analizar la transparencia, el brillo, el peso, el sabor, la consistencia, pero en este caso nos vamos a concentrar en hacer una descripción de la configuración geométrica. Bueno, otra de las consideraciones preliminares en el análisis formal tiene que ver con una primera aproximación que nos permite ordenar. En este sentido, nosotros les dimos un texto para que lean que hablaba de esta angustia informativa, o sea, ¿qué pasa si me pongo a analizar, en el caso del ejemplo del texto era todas las razas de perros? Bueno, ¿cómo logro ordenarlas? ¿De qué manera sería correcto ordenarlas? Y siempre entonces, según una perspectiva y un punto de vista en el que yo elijo ponerme, son las conclusiones que puedo extraer de esa información, ¿sí? Entonces, existen diferentes maneras de organizar las configuraciones de los objetos, o sea, lo podemos organizar sobre objetos de configuraciones simples o complejas, de un aspecto orgánico o geométrico, que sean más figurativas. Figurativo tiene que ver, por ejemplo, en este caso que estamos viendo como la cobra, ¿verdad? O podría ser algo que sea más abstracto, como puede ser el cilindro. También, desde lo perceptivo, podemos ordenarlas en más armónicas o más contrastantes. También desde los elementos de la geometría podemos pensarlas si son volumétricas o planas, o si pensamos si pertenecen a parte del mundo natural o son artificiales creadas por el hombre, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho, existen diferentes maneras de organizarlas y esto es importante, y es una organización previa, es una manera de extraer información previa que hay que tener y que invitamos a hacerlo. Les invitamos a, cada vez que tengan que analizar una forma, repasar esta lista e ir, como vamos a mostrar acá, ir sacando conclusiones. Partes entonces de estas configuraciones preliminares tienen que ver con decir, analizo este destapador y digo, ¿es simple o es complejo? Bueno, es simple. ¿Tiene un aspecto orgánico o geométrico? Geométrico. Es un objeto simple de un aspecto geométrico. ¿Que prioriza una forma abstracta? Sí, prioriza una forma abstracta. ¿Es contrastante? Sí, porque si lo viéramos en blanco y negro veríamos que el mango es mucho más oscuro que la superficie metálica que me permite destapar. Es plano, ¿verdad? Y entre artificiales y naturales, esto podría pasar, convive un aspecto artificial con esta lógica natural que absorbe del hecho de ser un mango de madera. Acá, sin embargo, analizamos otro destapador con otras características y entonces en estas consideraciones preliminares podemos decir que observamos una forma simple, que es muy geométrica, que es abstracta porque pareciera ser un cilindro, que es bastante armónica porque ese cilindro guarda una relación con su función, además de ser un objeto que es como una llave, ¿no? Es un llavero destapador, y pertenece al mundo de los objetos volumétricos, porque claramente se ve un cilindro, están las tres dimensiones presentes, alto, ancho y largo, y pertenece al mundo de los objetos artificiales. Aquí vemos el caso del diseño de un vehículo y también vemos que hay una convivencia entre unas formas que evocan lo orgánico, ya sea porque es muy presente las líneas de velocidad, es decir, que analizaría por ejemplo el pico de un ave o la forma de un pez, esto de necesidad de ser aerodinámico, entonces tiene un aspecto orgánico, pero a su vez también deja una impronta geométrica en algo de las líneas constructivas y bien marcadas y angulosas de alguno de sus bordes. Entonces, ahí conviven lo orgánico con lo geométrico. Y tengo que decirlo de esta manera. Y nuestra idea es que ustedes usen esta lista como un disparador, ¿verdad? Entonces tienen que analizar la configuración de una forma. Bueno, digan estas generalidades primero.
Después, bueno, tiene algunos rasgos que son armónicos y tiene otros rasgos que son contrastantes, angulosos, con mucha fuerza, ¿verdad? Acá vemos cómo de nuevo en esta lista obtenemos según dónde nos paramos para decir una cosa o la otra, y eso es totalmente válido. Después, bueno, se ve que predominan los volúmenes, se ve que por un lado puede evocar a la naturaleza, por lo que dijimos anteriormente de la aerodinámica, y puede entenderse también como un objeto que tiene una forma artificial porque está creado por el hombre. Claramente es un objeto con un aspecto moderno más que clásico. Bueno, ahora entramos directamente en este nuevo concepto que van a ir utilizando para poder relevar el objeto que van a usar para su trabajo 1 de morfología, que es la continuidad geométrica, continuidad y discontinuidad, y que lo vamos a hacer a partir de marcar generatrices y directrices. Vamos a ver entonces cómo a partir de una figura plana y el recorrido o un movimiento de esta figura plana se generan superficies delimitadas desde un punto hasta el otro. Este sería, ven que acá hay como una recta numérica que es G0, G1, G2, G3, G4. Como si nosotros los grados, la G es por grado, grado de continuidad 0, grado de continuidad 1 y así sucesivamente. Mayor continuidad, ¿sí? Un grado de continuidad muy alto sería una pieza que yo puedo describirla de una manera muy simple y es muy progresivo, como se ve en este caso del cono. La generatriz, tengo dos generatrices distintas, un círculo abajo y un círculo arriba, se genera un cono truncado cuando hacemos la progresión y la traslación de un círculo hacia el otro, ¿verdad? Entonces decimos que esto tiene un alto grado de continuidad. Tomamos este producto de Alesi, que es una regadera, que hace que la directriz, que es esta línea verde, toma una forma natural, adquiere una forma natural de un rulo, y esa forma natural que genera un rulo que termina en una línea recta nos permite tener un alto grado de continuidad en la figura. Después vamos a ir viendo que estos grados de continuidad disminuyen y podemos marcar discontinuidades. Bien, acá tenemos un menor grado de continuidad porque la directriz se divide en dos. Una particularidad que es que la directriz se divide en dos, generando las dos orejitas de este, supuestamente podría llegar a ser un conejo. Bien, acá tenemos otro caso de otro producto muy interesante en donde hay un alto grado de continuidad, pero también tenemos la directriz, este camino por donde se recorren los círculos, que se llaman generatrices. Las generatrices recorren un camino que está partido en forma de una Y, entonces ahí tenemos menos continuidad en la forma, ya observamos que hay una discontinuidad, que en este caso nos indica el agarre por un lado, el pico vertedor por el otro y el contenedor por el otro. En este caso de la cafetera de Alesi, a propósito, tomamos como estos argumentos morfológicos de continuidad y discontinuidad. Estas generatrices parecieran estar marcadas y evidenciadas de una manera totalmente intencional. Permite estas generatrices muy marcadas que están generando escalones, permite dividir el cuerpo del producto en relación a sus necesidades funcionales en estos tres sectores, que sería un contenedor superior a donde va el café una vez que está terminado y caliente, y un contenedor inferior donde está el agua sin mezclarse con el café, y la tolva donde tenemos el café, ¿no? Cómo estas partes funcionales se dividen y se hace muy presente la discontinuidad. Bueno, acá tenemos entonces otro grado. Recuerden que lo que estamos observando son estas discontinuidades que nos van marcando generatrices y directrices. Ahora vamos a
a verlo en detalle. Pero esto es lo que yo quiero que vayan viendo con los ejemplos, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, hice esta imagen en blanco y negro para que vean el alto contraste que hay entre el mango de madera y la estructura metálica que genera el contenedor donde está el café. Entonces, les damos un apunte para que profundicen, que está hecho por López Coronel y Patricia Muñoz, y de ahí rescatamos y citamos esto de la complejidad en la percepción, según Guber, que dice, no es un automatismo sensorial la percepción, sino que es una compleja elaboración cognitiva de datos sensitivos recibidos, o sea que impacta la funcionalidad como también impacta el contexto. Esto explicaría algunos efectos de ilusiones colectivas que utilizan los magos para, por ejemplo, hacer desaparecer una locomotora. Entonces, bueno, esto representa de alguna manera la complejidad en la percepción, ¿verdad? Cómo el contexto y cómo la funcionalidad van a ir impactando en la manera en la que yo percibo las cosas. Entonces, bueno, acá tenemos un alto grado de discontinuidad. ¿Por qué? Porque la discontinuidad está marcada por un material donde se hace visible y muy evidente que hay un cambio. Bueno, seguimos entonces acá, vamos a ir analizando otros productos. Este es un producto de IKEA, herramientas de jardinería. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es que nosotros identifiquemos una línea que es la línea que organiza la forma, que la vamos a llamar directriz, y otras figuras que pueden ser, en este caso son bastante geometrizadas, como pueden ser diferentes círculos y un rectángulo de bordes redondeados, que van intercalándose en diferentes instancias del producto, y de esta manera yo lo puedo ir describiendo, ¿verdad? Vamos a observar otro caso. Entonces observamos cómo serían estos cortes si yo cortara el producto en lugares claves, y ahí a esos cortes los vamos a llamar generatrices, y a la manera, al recorrido que hacen estas generatrices, las vamos a llamar directrices. Ya vimos que pueden tener una o varias, como el caso del objeto que genera un Y. Bueno, vamos arribando a esta descripción cada vez más precisa desde lo geométrico, y vamos a decir que en el universo de la geometría podemos identificar el punto, el elemento mínimo, que es un punto, que solo son 3 coordenadas, o sea, es como decir, un punto es un algo en el espacio que lo voy a mencionar con coordenadas X, Y y Z. Luego, si ese punto recorre hace un recorrido, puede generar entonces una línea. Una línea es un punto que tiene un recorrido, con una dirección determinada, con una medida determinada. Luego, si lo que recorre es una línea, recorre otro espacio determinado, podemos obtener un plano. Y luego, si es el plano el que recorre otra dimensión, obtenemos un volumen. Normalmente nosotros vamos a hablar también de vértices, que es la mención de puntos en una figura, de aristas, que es la mención de líneas en una figura, de superficies, que es la mención de planos en una figura, y de espacialidades. A su vez, estas figuras se pueden clasificar de la siguiente manera. Hay superficies que pueden ser planas, o sea que solamente están contenidas en 2 dimensiones, pero hay algunas superficies que las llamamos superficies espaciales, que si bien el elemento que las origina es plano, el recorrido que hacen por el espacio genera un espacio tridimensional. Entonces también tenemos superficies y líneas que recorren espacios tridimensionales, a las que llamamos líneas espaciales y superficies espaciales. En la próxima teórica vamos a profundizar sobre este aspecto. Bueno, dentro de la construcción, nosotros con un punto podemos recorrer una línea. Con un conjunto de líneas podemos describir un plano, o podemos describir algo que llamamos una figura. Y esa figura
son las que vamos a mencionar como generatrices. ¿Cómo se construye un cubo? Bueno, con dos generatrices cuadradas. Pero también podríamos cambiar la forma de estas figuras alterando el ángulo en el caso del cubo son 4 líneas iguales con el mismo ángulo. Pero si yo tuviese líneas desiguales y con diferentes ángulos, podría generar una cantidad infinita de estructuras poliédricas. Acuérdense que poliedro significa estructuras de caras planas. También, siguiendo en la idea de complejizar, un punto no necesariamente se puede mover por una línea recta, sino que se puede mover tomando como referencia un centro, describiendo un arco. Y esas líneas las llamamos líneas curvas. Entonces, si nosotros combinamos líneas rectas con líneas curvas, como se ve acá, el caso de la figura A y la figura B, obtenemos otro tipo de superficie con la característica de que ya esta línea recta que hacía una discontinuidad muy marcada está siendo suavizada, ¿verdad? Ya hay más continuidad porque no es una arista lo que lo divide. Vamos a repasar, tenemos acá tenemos una arista lo que lo divide, mucha discontinuidad entre esta cara y esta otra, sino que acá está suavizada o continuada de alguna manera con un radio, ¿verdad? Si nosotros vemos esta figura, desde esta cara se produce una situación de mayor continuidad, ¿verdad? Bueno, dentro de estos elementos geométricos básicos podemos tener un conjunto de curvas que generen situaciones con puntos de inflexión en donde la figura cambie de cóncava a convexa, ¿verdad? O simplemente que cambie el radio, también podría ser simplemente que haya un cambio de radio. Bueno, estos puntos de inflexión donde cambia el radio son muy importantes. Bien, repasando entonces, tenemos una figura, una superficie generada con una generatriz que es un arco, otra generatriz que es medio círculo y otra generatriz que es un arco, de características más cuadradas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos cómo se generaría una superficie si yo hago la traslación de una generatriz a otra, guiándome por el plano que me genera la directriz, ¿verdad? Acá estaría la directriz en marrón y las generatrices en celeste. Vamos a ver que esto, en los productos de diseño industrial, bueno, esto es una maqueta de un casco de un barco, se da mucho, se daría también en el mundo natural en una columna vertebral, ¿no? Pero en el caso de la producción de cascos de veleros o de aviones, este tipo de construcción donde hay una quilla, una directriz y varias generatrices que se pueden llamar cuadernas, sería algo bastante habitual, ¿verdad? Acá entonces lo vemos mejor. La directriz es esa quilla y entonces las cuadernas serían las generatrices. Luego también hay otra forma de producción que es muy habitual, pero ya sería con que se llaman superficies de revolución, sería usando algún tipo de torno. Acá vemos en la imagen diferentes tornos de diferentes tecnologías, algunos más complejos, otros más simples, pero podemos decir que estas figuras se generan a partir de girar la generatriz en torno a un eje, ¿verdad? Después vamos a profundizar y ver qué son las que son además superficies de revolución regladas y superficies de revolución no regladas en una teórica más adelante. Bueno, por último y para ir cerrando, hay casos en donde las directrices están opuestas o se intersectan y entonces se generan objetos en donde hay que marcar las dos directrices y es el producto de la intersección de dos siluetas que recorren diferentes directrices, el resultado de este objeto tridimensional. Esto es cada vez más fácil de hacer y de realizar a partir de los sistemas de representación de dibujo asistido por computadoras. Bueno, entonces cerramos esta instancia de
análisis formal de una configuración geométrica, pensando en términos de directrices y generatrices.